Bien, hermanos, pues pasamos al tiempo de predicación de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a hacer un parón en estas semanas sobre la carta a los romanos y os diremos por qué. Ha sido providencial realmente que así sea, porque pronto nos disponemos a emprender una campaña de evangelización aquí en Sabadell. No solo vamos a tener un mercadillo, sino que puede servir para que muchos conozcan a la Iglesia, sino que vamos a estar evangelizando en las calles. Y realmente es algo que toda Iglesia debe de estar preparada. Toda Iglesia debe de estar preparada para evangelizar. Sabéis que nosotros en nuestra Iglesia creemos en la evangelización personal, ¿verdad? Creemos que la que normalmente tiene más beneficios es esa evangelización que tiene lugar en casa, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, con la familia, posiblemente con amigos. La mayoría de nosotros ha llegado aquí por medio de ese tipo de evangelización. Otros no, otros asistieron a la iglesia, pero también fue porque hubo una invitación por parte de alguien que nos dijo, ven conmigo a la iglesia. Así que es muy poderoso lo que podemos hacer personalmente. Y estamos llamados a ello, somos misioneros potenciales. ¿Bien? Así que pronto tendremos un tiempo de evangelización, si no me equivoco, el día 7, próximo viernes, luego el sábado 15 y luego también el sábado 22. Tendremos unos flyers y vamos a salir a predicar el Evangelio y a presentar el Evangelio a las personas aquí en Sabadell. Ese es nuestro objetivo. Queremos no que la iglesia sea conocida y ya. Lo que queremos es que las personas conozcan a Cristo, que conozcan al Dios que adoramos aquí. Y no sé qué pensáis, pero da igual que nos dediquemos a la predicación desde el púlpito del Evangelio o que lo hagamos personalmente. Creo que todos somos dolorosamente conscientes de nuestra incapacidad muchas veces a la hora de llevar el mensaje del Evangelio. Nos sentimos insuficientes. Que sepáis, hermanos, que cada domingo yo o cualquier otro pastor, cualquier otro hermano puede estar predicando el Evangelio desde aquí. Yo soy un predicador, pero vosotros también sois predicadores. El Evangelio no solo se predica el domingo en la iglesia, se predica pues cuando el Señor lo dispone. Y todos somos muy conscientes. De hecho, muchos de nosotros pensamos quizás, como decía Lutero, querido Señor, quiero predicar para que seas glorificado, aunque probablemente yo no pueda hacer que salga bien. Así que, por favor, puedes hacerlo tú. Esto decía Lutero, con su peculiar sentido del humor. El mismo Charles Haddon Spurgeon, cada vez que subía al púlpito y después, cada vez que el hermano bajaba del púlpito, tenía una breve oración, muy pequeñita. Él antes de subir y al bajar siempre decía lo mismo, Señor, ten misericordia de mí. Él era consciente de que para el Evangelio nos sentimos incapaces. Para el glorioso Evangelio de la salvación nos sentimos incapaces, no solo en el púlpito, también cuando compartimos con otros. Pero a mí me gustaría que a estas oraciones, que sería muy bueno que todos tuviéramos presentes cada vez que nos disponemos a presentar el Evangelio a alguien, que también recordáramos, y ahí es donde vamos a estar en este sermón, esta mañana, las palabras del apóstol Pablo, las parafraseáramos y pudiéramos decir, Padre, ayúdame a predicar con demostración del Espíritu y de poder. Son palabras vigorosas. Predicar en demostración del Espíritu y de poder. De hecho, estas palabras son las que mejor resumen la filosofía del apóstol Pablo a la hora de predicar. Pablo está escribiendo estas palabras en Éfeso, 3 años después de haber estado en Corinto. Hacía 3 años que él había visitado en Corinto. Y ahora escribe a los corintios desde Éfeso porque le han llegado algunas noticias un poco preocupantes
Hay problemillas o problemazos en la congregación, en la iglesia de Éfeso. Parece que mediante una hermana llamada Chloe sabe que en Corinto había divisiones. Había diferentes divisiones. ¿Cuáles eran estas? Bueno, en primer lugar, parece que había algunos que no se ponían muy de acuerdo en qué hacer en un caso de disciplina en la iglesia. Había un hombre que no estaba viviendo de una forma que diera gloria a Dios y la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. Nada. Y ese hombre estaba allí. Y todo el mundo sabía lo que pasaba, pero nadie hacía nada. Parece ser que quizás unos pensaban que sí había que hacer algo, quizás otros pensaban que no. Luego estaban aquellos que no tenían comunión, no tenían la debida comunión en la cena del Señor. Parece que en la cena del Señor, antes de celebrarla, comían y llegaban los que tenían más dinero y se ponían, como solemos decir, como el Kiko, con su comida en sus propias mesas. Y luego estaban los más pobres, llegaban con lo poco que tenían y estaban divididos. Y encima, además, parece que los que tenían más para comer se embriagaban. Bebían más vino de la cuenta o más comida de la necesaria. Y encima no la compartían con los hermanos más pobres. Decía Pablo, pero bueno, ¿os imagináis una comida fraternal así hoy en día en la iglesia? No, sería escandaloso. Pero esto estaba pasando en Corinto. O, por ejemplo, en cuanto a los dones, había un gran desbarajuste. Unos apoyaban un tipo de dones carismáticos, otros, unos le daban una preeminencia más allá de otras cosas. Hermanos, esta congregación era un jaleo. Eso para los que dicen que las iglesias que tienen dones son las iglesias más santas. No. En esta iglesia, que era un desastre, había dones carismáticos, había dones del Espíritu, tales como la profecía, como la interpretación de lenguas, como el hablar en lenguas, en otros idiomas para evangelizar, como la sanidad, como... Pero era un desastre, espiritualmente esta iglesia era un desastre. Y luego, y aquí es donde nos vamos a centrar, la principal de las divisiones era la siguiente, y la podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Parece que algunos decían, cada uno de vosotros dice, esto era como los equipos de fútbol, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea que parecía que había como en los colegios o en las universidades, ¿no? Tú tenías tu hermandad. Estabas en alfa o en beta o en kappa o lambda. Pero la pregunta sería, ¿por qué esta división? ¿Por qué? Pensamos muchas veces en las iglesias del primer siglo, de la era cristiana, y pensamos que había una gran unidad y que todos pensaban lo mismo, pues ya vemos que no. Y hacía mucho menos que había venido el Señor Jesucristo. El versículo 7 de este mismo capítulo nos da la clave. Fijaos, Pablo elabora el tema que está generando estos problemas. Es que estas divisiones eran por sabiduría de palabras. Por sabiduría de palabras. El problema de Corinto, hermanos, no era lo que se predicaba. Era cómo se predicaba. Estos hombres estaban muy preocupados en cómo se predicaba. Lo que se decía, bueno, parece ser que el evangelio era el evangelio. El problema era cómo, la manera, la forma, la actitud, ¿sí? La retórica. Aquí lo que les preocupaba era no les preocupaba la doctrina, lo que les preocupaba era el estilo, el método. Y esto es normal, porque los corintios vivían en Corinto, era uno de los grandes centros políticos, culturales, religiosos y artísticos y filosóficos de su tiempo. Y los cristianos se habían impregnado de este espíritu. Estaban impregnados, habían abrazado esa cultura que les rodeaba, estaban enamorados de una retórica elocuente. Y esto era normal. En el mundo grecorromano de aquel tiempo estaban lo que se llamaban los sofistas. ¿Y qué eran estos señores? Pues, bueno, de hecho en Corinto estaba asentada la escuela de retórica, o sea, de declamación en público, de hablar en público, más importante de Asia Menor. Importantísima.
Entonces, esta escuela de retórica estaba promovida por estos señores, los sofistas, que viene de sofía, sabiduría. Podríamos llamarles los sabios, o los que hablan cosas sabias. Esto eran los sofistas. ¿Bien? Y en lo filosófico, estas personas eran muy especiales. Para empezar, eran relativistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no había una sola verdad, que cualquier cosa valía, que todo podía ser verdad en un momento dado si servía para tus propósitos a la hora de argumentar. ¿Sí? De hecho, no estaban convencidos que hubiera una sola verdad. Para ellos lo importante, hermanos, era la forma, cómo se presentaban las ideas. Ellos se relamían cuando hablaban de según qué cosas y le daban vueltas con palabrejas y más palabrejas y hacían como una especie de obra de arte con cada argumento que presentaban, como si estuvieran esculpiendo una escultura preciosa, pintando un cuadro. Para ellos era arte, el hablar por el hablar. Para estos eran muy importantes las formas, para estos era muy importante el estilo y no el contenido. El contenido al final era lo de menos. La gente salía de sus discursos porque la gente iba a oírles hablar. Esto es lo bueno. Y salían diciendo, no me he enterado de nada de lo que ha dicho, pero qué bien lo ha dicho. ¿De qué hablaba? No sé, pero qué bien habla, ¿eh? No sé de qué iba el tema, pero qué bien habla este hombre. Qué bien se expresa. También eran muy prácticos. De hecho, ellos, como os decía antes, contextualizaban los mensajes para obtener los resultados esperados y agradar al público, porque es que además les pagaban por esto. Y decías, ¿dónde está el problema aquí? ¿No? Ahora veis ya dónde va la cosa, ¿no? Había dinero de por medio. Les interesaba impresionar para poder, tenían sus mecenas, aquellos que les venían a escuchar. Incluso les podían escribir obras filosóficas especialmente para ellos y ellos cobraban un sueldo por esto. O sea que al final era un medio de vida. La charlatanería era un medio de vida. ¿Sí? Lo podemos decir claro ya, ¿no? La fina charlatanería, pero charlatanería en definitiva, era un medio de vida. ¿Bien? ¿Esta gente qué hacía? Pues era importante. De hecho eran estrellas en su tiempo. Podían tener un gran prestigio a nivel social. Eran celebrities a nivel popular. ¿Sí? Y de hecho es lo que querían, buscaban prestigio, buscaban reputación. Claro, esto les hacía ganar más y más y más dinero porque la gente rica les invitaba a sus casas, reunían a todos sus amigos para que viniera el sofista de turno y les hablara acerca de lo que fuera. Y aquella gente se encandilaba escuchándoles. Y qué bien hablaban. O sea que esto era oratoria enfocada al consumidor. Bien, vamos a ver cómo empaquetamos un producto para agradar a estos que me pagan. No se van a enterar de nada, eso sí, van a decir, qué gusto da oír a Menganito. Estos eran los sofistas. Y claro, esto era muy seductor. De hecho, en la cultura griega, en general, ya antes del mundo grecorromano, si alguien podía hablar con elocuencia, entonces se te consideraba inteligente. Si tú hablabas bien y tenías lo que se llama un piquito de oro, ¿sabe qué listo es este? Este sí que sabe. Se te creía como alguien culto, que pertenecías a una élite especial. Claro, y tú tenías tu sofista favorito, ¿no? Y tú tenías el otro, ¿no? Pues hermanos, ya que conocemos a estos individuos, los sofistas, esto es en lo que habían caído los cristianos de Corinto. Ni más ni menos, habían caído en esto. Estaban en las redes de estos maestros. Y sí, quizás no iban a escucharles, porque eran cristianos, porque habían creído el Evangelio, porque sabían que la sabiduría de Dios era el Evangelio y porque sabían que las palabras de Dios estaban consignadas en las Escrituras. Claro, esto no lo dudaban los cristianos de Corinto. Hermanos, no lo dudaban. El problema aquí no era este. El problema es que estaban muy atraídos por la elocuencia a la hora de hablar. Y no les valía cualquiera. Es más, tenían sus preferencias. Si tú eras, a lo mejor, un cristiano de Corinto con una formación griega, helénica, profunda, pues igual te sentías más atraído por Apolos. ¿Por qué Apolos?
Yo soy de Apolos. Pues porque Apolos era de Alejandría. Y en Alejandría estaban las principales escuelas de filosofía de aquel tiempo. ¿Cómo hablaría Apolos? Quizá si te gustaba más la teología, ese bisturí teológico que lo descuartiza todo y yo soy de Pablo, el rabino, el maestro. ¡Ah, qué maravilla! Pablo, el maestro, me encanta. O no, si eras un cristiano de Corinto, pero de procedencia judía, y eras muy judío, y eras muy hebreo, te encantaba escuchar a Pedro, con esa fuerza, ese vigor propio de la forma de expresarse de los hebreos, en especial los galileos, tan intensa, tan dura, tan fuerte, tan bonita. Y luego estaban aquellos que solo querían saber de las palabras de Jesús. Sí, los apóstoles, los maestros están muy bien, pero yo solo quiero escuchar al Señor. Yo escucho al Señor, solo al Señor. Jesús es suficiente. Jesús ya vino, ya habló, habladme de las enseñanzas de Jesús. Así que, sea como fuera, hermanos, estaban divididos. Habían creado los mismos bandos que tenían en el mundo con los sofistas, pero con los maestros dentro de la iglesia, con los apóstoles, con los predicadores. Estaban divididos por muchas cosas, pero esta era la principal. De hecho, es la primera división de la que habla Pablo en la carta. Nada más llegar en los primeros versículos del capítulo 1 ya empieza a hablar de esto. Vaya lío que tenéis. Vaya lío que tenéis. Pablo les deja muy claro en la carta que están muy equivocados de enamorarse del estilo de cualquier persona. No. De hecho, todo el capítulo 1 de 1 Corintios les está demostrando que Dios intencionalmente quiso salvar a los pecadores de una manera que demolía por completo los presupuestos filosóficos del tiempo de Pablo. Pablo les está diciendo que no es por sabiduría, que no es por sabiduría humana. Aquí no hay jactancia, no hay orgullo. Por eso les dice, al final, el versículo 30 del capítulo 1, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es la sabiduría, la justificación, la santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto les está diciendo Pablo. Pero claro, para la sabiduría humana, para la sabiduría de este mundo, esto pasaba allí en Corinto, pero sigue pasando hoy en día. A ver si no estaréis de acuerdo conmigo. Para la sabiduría de este mundo, el mensaje del Evangelio era necio. La predicación o la proclamación del Evangelio era un método necio. Porque era muy directo. Jesucristo ha venido. Estabais condenados. Arrepentíos. Creed. ¿Pero esto qué es? Si tú estabas enamorado de la forma retórica que para llegar al punto daban 50.000 vueltas, esto era algo tan directo, tan ofensivo, me vais a permitir la expresión, para los corintios, algo tan cutre, pero adórnamelo un poco. Es como cuando vas a Marruecos y quieres regatear. Bueno, mejor dicho, lo que quiero decir es que no regateas y se enfada contigo el de la tienda, oye, pero regatea, ¿no? No, yo quiero que me des vueltas, que me marees. Ellos querían marearse con las palabras. También los cristianos de la iglesia querían marearse con las palabras. Y luego, y esto es muy importante, a los corintios les parecía, a la gente del mundo, a los no creyentes, que la gente que predicaba el Evangelio eran un montón de desconocidos, de palurdos, sin apenas formación, gente necia, gente humilde. Están ahí metidos en una misma sala, los esclavos, con los ricos, con los tenderos. ¿Qué es esto? Pero ¿de dónde ha salido toda esta gente? De diferentes razas, gente de procedencia griega con judíos. Esto es rarísimo. ¿Esta gente qué hace si no sabe ni a dónde va? Claro. Y de hecho, de nuevo, todo el capítulo 1 de 1 Corintios tiene el objetivo, Pablo, de mostrar que lo referente al Evangelio, que lo referente a la salvación, Dios quería eliminar cualquier cosa que pudiera provocar el orgullo propio.
Antes lo hablábamos en la escuela. El Evangelio humilla. El Evangelio quita todo orgullo. Y esto es lo que Pablo quiere hacerles entender. Dejaos de escuelas filosóficas y que si te gusta más cómo habla uno, cómo habla el otro, cómo hablo yo, dice Pablo. Aún yo. ¿Quién soy yo? Él dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas o Pedro? Somos colaboradores con Dios. Nosotros no somos nadie. Eso es lo que trata de hacerles entender. Cristo, hermanos, no envió a Pablo a predicar con sabiduría de palabras, sino hacerlo en el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, Pablo comparó su enfoque de predicación, del apóstol, con el enfoque de presentar las cosas de los sofistas del mundo helénico. Es lo que hace. Y vamos a leerlo. Acompañadme, por favor, a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así. Así que, hermanos, frenad. El tono de voz es este. Hermanos, vale. Bien, calma. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Pues Pablo lo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo es muy claro. La predicación que exalta a Dios debe ser siempre con demostración del Espíritu y de poder. Y así lo hizo Pablo hasta el final de sus días. Pablo, hermanos, no dependía ni de sus dones, ni de su personalidad, ni de su formación académica, ni de técnicas humanas. Y Pablo tenía dones. Tenía una fuerte y carismática personalidad. Un hombre muy voluntarioso. Tenía una formación académica impecable. Y había sido educado en la retórica. Claro que sí. Él había pertenecido a la escuela farisea, pero también a la escuela griega. Él sabía muy bien cómo liar la perdiz, si quería, con sus palabras. Lo sabía muy bien. Pero él no lo hizo. Él no confió en sus dones para la predicación del Evangelio. Y lo mismo nosotros. Nosotros no podemos confiar en nuestros dones para la predicación del Evangelio. Oye, mira, es que a mí me asusta mucho salir a la calle o hablar con mis compañeros de trabajo o con mi vecino. Mi vecino, tú no conoces a mi vecino. O a veces nos encontramos en un círculo de personas y crees que a lo mejor es gente con determinada formación académica en determinados asuntos y tú te sientes como, mejor me callo porque van a pensar que soy un tontito, me van a empezar a hacer preguntas y no voy a saber qué decirles y no estoy preparado y ellos tienen muchos estudios y yo no tengo ninguno. Y además es gente muy importante, cuidado, es que es gente muy importante. Como yo, que a lo mejor trabajo, yo qué sé, soy cajera del Mercadona, maravillosa profesión la de cajera del Mercadona. Son mujeres a las que cada día admiro más, tienen una paciencia tremenda. ¿Bien? Pero ella dice, y ahora yo, pues yo estoy aquí, ganándome la vida lo mejor que puedo, de forma honrada, pero yo no soy una persona culta, pero esta señora o este hombre, wow, el vecino del quinto, es que tiene 3 doctorados. ¿Cómo le voy yo a empezar a...? ¿No? O tiene un Audi y yo voy con un Seat Ibiza del año 90. Somos así, pero nos estamos equivocando. Da igual que estemos aquí plantados en el púlpito como pastores o maestros. O da igual que estemos en nuestra vida cotidiana tratando de llevar el Evangelio a otros. Hermanos, nosotros predicamos en el Espíritu Santo y en poder. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Porque suena muy bonito. Ahora lo estás diciendo y qué bonito. El Espíritu Santo,
y poder. Pero ¿cómo hago yo esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Os parece? Vamos a verlo. Pablo está dando 5 claves en todo su discurso, en esos 5 versículos que estamos viendo, 5 claves para predicar en el poder del Espíritu. La primera, si estáis tomando nota y si no hacen memoria, él quiere que nos centremos en el mensaje de Dios y no en la gloria personal. ¿Sí? Quiere que nos centremos en el mensaje de Dios y no en la gloria personal. ¿Recordáis en Romanos? Al principio estuvimos viendo hace unas semanas, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Pablo. ¿Sí? No, para el evangelio de Dios. El evangelio es de Dios, no es tu evangelio. ¿Bien? Así que él quiere que nos centremos en la gloria de Dios. Cuando estés a punto de hablar con alguien, céntrate en la gloria de Dios, no en ti. Deja de mirarte a ti. El segundo punto, anunciar a Cristo. No lo que nos ha pasado, cómo era nuestra vida antes, lo que somos ahora después de conocer a Cristo, lo bonita que es la iglesia. No, 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 no. Cristo. Es el centro del Evangelio. Luego, mantener el enfoque. No nos vayamos, porque es muy fácil. Y más cuando entramos en un debate con las personas. Te empiezan a preguntar aquí, te empiezan a preguntar allá. Oye, pero ¿y si esto? ¿Y si lo otro? Y al final dices, bueno, y hablas de cualquier cosa, acabas hablando del aborto antes que del Evangelio de Dios. ¿No os ha pasado nunca? Y la conversación acaba y dices, bueno, sí, hemos acabado hablando de la eutanasia, pero se ha ido sin el Evangelio esta señora. Mantengamos el enfoque, no nos vayamos, no nos perdamos. Cuarto punto, depender de la gracia de Dios y no de las capacidades personales. Y después, quinto punto, confiar en el poder del Espíritu, no en un método o técnica humanos. Son 5 puntos, voy a volver a repetir. Centrarse en el mensaje de Dios, no en la gloria personal. Segundo, anunciar a Cristo. Tercero, mantener el enfoque. Cuarto, depender de la gracia de Dios, no de la capacidad personal. Quinto, confiar en el poder del Espíritu Santo, no en un método o en una técnica humanos. ¿Sí? ¿Bien? Excelente. Pues vamos a ver el primer punto, a ver si alguien se acuerda. No, broma. Centrarse en el mensaje de Dios. Pablo quiere que nos centremos. Pablo les está diciendo a los corintios, oye, centraos un momento, olvidaos de Pablo, olvidaos de Apolos, olvidaos de Pedro. Centraos en el mensaje de Dios, no en vuestra gloria personal. Fijaos, lo dice en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Os fijáis? No fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. De hecho, la palabra griega aquí para excelencia quiere decir resaltar, superar, sobresalir. Yo no vine aquí a lucirme, a hacer el numerito de Pablo. Este no es el show de Pablo. En todo caso, es el show de Cristo. ¿Bien? Yo no he venido aquí a lucirme. Pablo, de hecho, no fue a Corinto a demostrarle a los sofistas que él lo hacía mejor que ellos. Eso a Pablo le daba igual. No, no, no. Al fin y al cabo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5, él lo deja muy claro. Fijaos, ¿qué dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Vemos la humildad de Pablo. Así que luego pasa a decirles que fue a ellos ¿a qué? A anunciaros. Aquí está utilizando una palabra que realmente es proclamar, como dice el título de nuestro sermón, que proclamemos o proclamamos a Cristo. ¿Sí? Proclamamos a Cristo en el poder del Espíritu. Es proclamar, es anunciar. O sea, nosotros, como ya hemos visto también en Romanos, ni añadimos ni quitamos. El Señor nos ha dado un mensaje y ese es el que hay que predicar. Ya está. Nada más. Ni añadimos ni quitamos. El Evangelio ya es suficientemente poderoso por sí mismo. Ni más ni menos.
De hecho, esta palabra es la de los, como ya creo que lo vimos en Romanos, es la que utilizaban los pregoneros, ¿sí? O los enviados de parte de los gobernadores o incluso del César con un mensaje. ¿Sí? Se hace saber que, y se leía y se acababa y ya está. Y si tenías un problema lo tenías con el gobernador o lo tenías con el cónsul o lo tenías con el César, pero no lo tenías con el que te había proclamado el mensaje. El mensaje no es nuestro. Eso Pablo lo tenía muy claro. Dice que fue a anunciarles el testimonio de Dios. Así que, hermanos, cuando prediquemos nosotros, o cuando estemos en el púlpito, no estamos en una conversación o en un debate. Principalmente, la proclamación del Evangelio no es debatir si es verdad o es mentira lo que estamos diciendo. Estamos proclamando un mensaje. Tengámoslo claro. Un mensaje oficial revestido de la autoridad de Dios, no de la nuestra. Si el mensaje es autoritario, no es por lo fuerte que lo digamos. No es porque miremos penetrantemente a alguien. No es porque hagamos muchos ademanes o seamos muy altos. Yo me imagino a Bernardo evangelizando a alguien que mida 1,50. Tiene que ser terrorífico, pobre. Pero la autoridad no está en Bernardo que mide 2,4 metros, ¿no? Por ahí andamos, ¿no? O por ahí. La autoridad está en el mensaje. ¿Sí? ¿Y cuántas veces olvidamos eso? Es un mensaje que es de Dios. Así que cuando estés evangelizando a otros, estés proclamando el Evangelio, hazme un favor. Hagámonos un favor. ¿Bien? Olvidaos de vosotros un ratito. ¿Os parece bien? Y pensad en quién está enviando el mensaje. Sí, ya sé que es difícil a veces, ¿no? Pero nos miramos mucho en el ombligo y estamos más pendientes de si tartamudeo, si me acuerdo. Lancemos eso que tenemos dentro, el Evangelio que nos ha salvado. Y no te preocupes de qué palabras usas, de cómo las usas, de cuán rápido hablas, de si se te seca la boca. Por cierto, se me está secando la boca. Centrémonos en la gloria de Dios. Es Él, es su mensaje. Siguiente punto. Pablo les está diciendo, estamos en el siguiente punto, y es que Pablo quiere animarles a anunciar a Cristo y no a ellos mismos. Los sofistas se vendían muy bien. Ellos antes de sus discursos hablaban, es más, a veces eran presentados. Salía alguien y les presentaba todos sus méritos, todos sus estudios, la escuela en la que habían estado, los libros o poemas filosóficos que habían escrito. Esto a Pablo le daba igual, pero ¿qué más da todo esto? ¿Pero qué más da? ¿Qué más da? ¿A dónde nos lleva? ¿De qué sirve? Primero a los Corintios 2:1, Pablo está diciendo que él vino a anunciarles el ¿qué? El testimonio de Dios. ¿Y cuál es ese testimonio? Pues el Evangelio. Fijaos, él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oye, os voy a preguntar una cosa. Cuando decimos que anunciamos a Cristo y a este crucificado, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Porque muchas veces, que tengo que hablar del Calvario, tengo que hablar de Jesús y de cómo sufrió camino del Gólgota y de los latigazos. ¿Quiere decir esto lo que dice Pablo? ¿Que tenemos que explicar lo que sería la pasión de nuestro Señor? Bueno, en un sentido podemos decir, claro, eso ocurrió. Eso es historia, eso es lo que el Señor hizo por nuestra justificación y por nuestra salvación. Eso debe formar parte del mensaje del Evangelio, sí. Pero Pablo está yendo mucho más allá. Está yendo más allá. Pablo no está diciendo que lo único que él enseñara fuera a Jesús y la cruz. No, no, no. Fijaos, según el libro de Hechos, capítulo 18, Pablo estuvo en Corinto, antes de escribir esta carta, durante 1 año. 1 año y medio. Casi. Y en ese tiempo se dedicó a enseñar las Escrituras. No estuvo hablando solo del Calvario y del Gólgota, estuvo hablando permanentemente de las Escrituras. Estaba cogiendo el Antiguo Testamento y les estaba diciendo, todo esto son las promesas hechas a Israel y por ende al mundo que hablaban de la venida de Cristo. Eso es lo que hacía. De hecho, cuando él se reúne con otros pastores en la ciudad de Éfeso, en Hechos capítulo 20, ¿recordáis sus palabras? Dice, porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios.
Pablo era un evangelista, pero no solo enseñaba o predicaba el evangelio. Hablaba de todo el consejo de Dios. O sea que predicar a Cristo y a este crucificado no significa declarar solamente o siempre el mensaje central del evangelio y nada más. Implica mucho más. Por ejemplo, si yo como pastor lo único que hiciera es cada domingo estar hablando solo del evangelio y de la cruz, hermanos, como ovejas acabaríais empobrecidas espiritualmente. Todos necesitamos el consejo de Dios. Y de la misma manera, cuando evangelizamos a otros, tenemos que estar preparados también para hablar de los demás aspectos y asuntos que hay en la Biblia. Porque las personas nos van a preguntar. Es inevitable. Y gloria al Señor que pregunten. Pero hemos de estar preparados para responderles. O sea que también, al evangelizar a otros, hemos de estar dispuestos y abiertos a presentar y enseñar todo el consejo de Dios. Hermanos, al final la cuestión es que cuando predicamos el evangelio, ya sea aquí en el púlpito, ya sea personalmente, cuando estamos hablando con otras personas acerca del Señor, hemos de ser conscientes de que todo lo que digamos, todo lo que enseñemos, debe de estar profundamente arraigado en la verdad de que Jesucristo es Cristo, el Hijo de Dios, que vino y murió por nuestros pecados. Todo tiene que apuntar finalmente a eso. A veces podéis ver predicadores que hacen un sermón que a veces parece ser ese sermón de sinagoga que dicen, ¿no? Ese típico sermón, por ejemplo, sobre el Antiguo Testamento, que tú podrías predicar en una sinagoga y no pasaría nada, no se molestarían. Dirían, amén, amén, dirían todos los asistentes. No, en un sermón tiene que estar Cristo. Tiene que impregnar todo aspecto del evangelio, del propio sermón. O el típico sermón cristiano, que alguien te está hablando acerca de X y llega un momento que como que acaba el sermón y dice, y ahora, como si fuera un anexo, como una nota a pie de página, os predico el evangelio. No, tampoco funciona así. El evangelio está intrínsecamente ligado a todo aspecto de las Escrituras. Las Escrituras gritan Cristo, Cristo, Cristo. Permanentemente. Y ahí es nuestra responsabilidad como predicadores, como maestros, pero también como evangelizadores, de hablar del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Por una especie de luz que nos viene de arriba, hermanos. Abramos nuestras Biblias y leámoslas. De Génesis a Apocalipsis. Conoce tu Biblia. Tienes la obligación no solo de conocerla, sino de buscar a Cristo en cada una de sus páginas. Si no, tu predicación siempre va a estar comprometida. Siempre va a ser pobre. ¿Sí? Estamos llamados a eso. Así que, para Pablo, Cristo era el epicentro de todo lo que decía, aunque estuviera hablando de la relación de esposos y esposas, o de esclavos y sus amos. Da igual. O aunque estuviera hablando de la segunda venida, para él Cristo, el Evangelio y la cruz era central. Siempre. Siguiente punto. Él anima a mantener el enfoque. Mantener el enfoque. Debemos, como he dicho, tener los ojos centrados en Cristo y en la cruz. Pero cuidado porque a veces podemos empezar a ver la cruz y a Cristo por todas partes y a veces no es así. Empezamos a ver tipos de Cristo y imágenes que nos recuerdan en cualquier piedra que nos encontramos en el camino de Palestina, según nuestra lectura, ¿no? O como decía Juan Calvino, que estaban los primeros padres de la Iglesia, había algunos que veían a Cristo en cada clavo del tabernáculo, ¿no? del templo. ¿No? Bueno, no, estamos perdiendo un poco de vista la realidad, ¿no? Un clavo es un clavo. Ahora no me digas que implica los clavos que se le clavaron al Señor aquí. No, es un clavo, porque si no la tienda se caía, ¿no? ¿Entendemos el peligro que podemos caer? No se trata de ver a Cristo en cualquier arbusto o en cualquier piedra. No, pero sí que Cristo está. Y cualquier pasaje de las Escrituras nos va a llevar inevitablemente al Evangelio, si lo entendemos correctamente. Porque el Evangelio y Cristo y la cruz es aquello a lo que apunta toda la Escritura, permanentemente. El gran tema de la Biblia, hermanos, es que Dios está redimiendo a su pueblo a través de su Hijo, para su propia gloria. Y nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio en el púlpito o cuando estemos evangelizando a otros es mostrarles
cómo este tema está entretejido en toda la Escritura, de principio al final. Todos los caminos en la Biblia llevan a Cristo. Es como, ¿os habéis hecho alguna vez esta foto? A ver, cuando habéis estado en Madrid. Es una foto muy tonta, pero todos tenemos esta foto. Llegas ahí a la Puerta del Sol y está el kilómetro cero y todos tenemos la típica foto del zapatito. Venga, y ponemos los zapatitos ahí, ¿no? Kilómetro cero, como dándonos a entender que de ahí parten todos los caminos que van de forma radial al resto de España, por ejemplo, ¿no? De la misma manera, todos los caminos de España que teóricamente convergen en el kilómetro cero, teóricamente, recordáis el dicho, todos los caminos llevan a Roma, y de cierta manera era verdadero, ¿no? Pues de la misma manera igual, todos los caminos llevan a Cristo. Todos, desde cualquier lugar de la Escritura. Ahí está nuestro trabajo. Y no solo como pastores y maestros, todos debemos de ver cómo esas sombras del Antiguo Testamento se hacen realidad en la venida del Señor. Así que no solo apuntemos al hecho histórico de que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó y ascendió a los cielos, por supuesto, sino que tenemos que hablar también del significado de su muerte. ¿Qué significa para nosotros que Jesús muriera? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué tuvo que ocurrir? ¿Pudo haberse librado o no? ¿Era necesario que fuera así? ¿Le fueron así las cosas porque tuvo mala suerte? ¿O realmente tenía que ser de esa manera? De hecho, Pablo, fijaos, en sus cartas está hablando a todo tipo de cristianos. Nosotros aquí hemos convertido a veces el texto griego en motivo de estudio, para eruditos. Pero Pablo, ¿a quién está escribiendo? Todas sus cartas, ¿a quién van escritas? Vamos a ver un momento. ¿A quiénes? ¿A gente ilustrada y con formación? ¿Verdad que no? Había de todo en la iglesia. Y Pablo les habla en unos términos que ahora, es que esto es materia de teólogos. Uy, es que este pasaje me lo salto, pero si va dirigido a ricos, a pobres, a esclavos, a griegos, a judíos, a libres, a mujeres, a hombres, a jóvenes, a niños y niñas que estaban allí en las iglesias escuchando. ¿Sabes qué pasa? Que a veces infantilizamos un poco a la iglesia. Hay según qué términos que nos da yuyu. Por ejemplo, oye, no digas justificación, porque la gente no va a entender de qué estás hablando. O por ejemplo, imputación. Es decir, que Dios acredita al pecador la justicia de Cristo y Cristo carga sobre sus hombros nuestro pecado. La doctrina de la imputación. No hables en estos términos. O la propiciación, que Cristo en la cruz satisfizo la infinita ira de Dios contra el pecado para todo aquel que cree. Eso es la propiciación. Sí, pero no uses esta palabra porque la gente no se va a enterar de nada. O la justificación otra vez, ¿no? En fin, que al final son términos teológicos y los quitamos muchas veces de los púlpitos para que los hermanos digan, no, pero eso está mal. Todos somos teólogos. Todos debemos de aspirar a ser teólogos. Esto en la iglesia, por supuesto. Si tú vas a hablarle a una mujer por primera vez con el Evangelio, no le hables de la propiciación. No lo hagas. Bueno, igual nos sorprendemos, ¿no? Y la mujer pues sabe, ¿no? Pero ahí no. Pero de nuevo, no infantilicemos a la gente con nuestro mensaje. Nuestro mensaje es el que es poderoso. A veces, no voy a usar la Reina Valera cuando evangelice, voy a usar la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia Internacional o la Biblia Dios habla hoy, porque si no la gente no va a entender lo que dice la palabra. Pues chicos, yo no sé cómo lo hice yo. Si fue con la Reina Valera que conocía al Señor. Pero no, ahora somos todos muy... No, tiene que ser con... Pero si al final no es la traducción de la Biblia. Es el Espíritu Santo quien obra en las personas. Así que, sí, enseñemos los hechos de la vida y la muerte del Señor Jesucristo y sus implicaciones. Y no pervirtamos el Evangelio para hacerlo más agradable a las personas. El Evangelio es lo que es. Lo podemos hacer muy complicado, lo podemos hacer muy sencillo, pero el Evangelio es lo que es. Cristo murió por mí. Yo merecía el infierno, pero Él vino para salvarme del infierno. Eso es el Evangelio. Sin más.
Pero parece que tristemente hoy en las iglesias pues hemos hecho una especie de, como se dice en Cataluña, un poti-poti, ¿no? O un cocido, o una escudella, con un montón de cosas, porque, bueno, queremos hacer agradable el Evangelio, ¿no? Pero estamos dando importancia a cosas que deberían de estar en la periferia y las estamos poniendo en el centro, muchas veces. La verdad del Evangelio debe ser más importante para nosotros que las causas sociales. El Evangelio no son las causas sociales. ¿Nos puede llevar a las causas sociales en un momento dado? Puede. Pero el Evangelio no es la causa social. Temas tan importantes como discutir acerca de la santidad de la vida, como decíamos antes, el aborto, la eutanasia, la santidad del matrimonio, la homosexualidad. Hermanos, esto no es el Evangelio. Queremos que la gente cambie por el Evangelio su perspectiva de las cosas. Claro que queremos que tengan una debida perspectiva del matrimonio, de la sexualidad humana, de la santidad de la vida. Claro que queremos. Pero no pongamos el carro delante de los caballos. Lo primero es el Evangelio. El Evangelio es lo que les va a llevar después en Cristo, una vez se arrepientan de sus pecados y crean, a cambiar su prisma. Y al final vemos un montón de gente que considera que evangelizar es no parar de hablar del lobby LGTBI, HIJKLMNOPQ, que ya no sé cuántas letras están poniendo. Esto está mal. ¿Qué le estáis haciendo a nuestros hijos? Y hermanos, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Por favor, que nadie piense que no estoy de acuerdo en que eso es una aberración y que debemos de dar la lucha y que debemos de defender el punto de vista bíblico porque es el punto de vista de Dios. Pero eso no es evangelizar. Es que eso me ayuda a evangelizar. No, posiblemente te genere más barreras y más prejuicios para escuchar el Evangelio que cualquier otra cosa. Si tú quieres defender según qué cosas, hazlo, pero no lo llames evangelización, por favor. ¿Puede servir a la causa del Evangelio? Sí, pero el Evangelio no es acostarse con un hombre está mal. El Evangelio es arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio. Claro, ¿cómo sabrá un homosexual que lo que está haciendo mal está mal si no le hablamos de que está mal? Claro, por supuesto, pero solo vamos a crear barreras. ¿Veis en algún momento al apóstol Pablo refiriéndose a los atenienses y diciendo asaltacunas, que sois todos unos pederastas? Porque es lo que eran, ¿eh? ¿Os imagináis a Pablo empezando así la conversación? Diciendo, sois una pandilla de idólatras, llevo unas horas en esta ciudad y está todo lleno de ídolos, vais a ser condenados. ¿Qué hace Pablo? He visto que sois muy piadosos. He visto que adoráis a muchos dioses, incluso a uno que llamáis el Dios desconocido. Pues yo os hablo de ese Dios. Qué diferente. ¿Sí? Evangelio, evangelio, hermanos, evangelio. De hecho, D.A. Carson dice, cuando la periferia está en peligro de desplazar al centro, no estamos muy lejos de la idolatría. Y hay gente que hace ídolos de la lucha contra la ideología de género, hay gente que hace ídolos de la lucha contra el aborto, hay gente que hace ídolos de la lucha contra la eutanasia, hay gente que hace ídolos del homeschooling y hay gente que hace ídolos de muchísimas cosas. Y todos son cosas buenas. Pero no hagamos de eso el Evangelio. Eso no es el Evangelio. No convirtamos eso en ídolos. Son cosas buenas en sí mismas. Podemos defenderlas. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio nos habla de la gracia de un Dios que a pesar de todo ese pecado vino a entregarse por ti. Eso es el Evangelio. El cuarto punto, depender de la gracia de Dios y no de la capacidad personal. Dice Pablo, fijaos qué interesante, el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? ¿Que los corintios era gente peligrosa o le daban miedo los corintios al apóstol Pablo? Bueno, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? ¿Porque erais muy feos? No. ¿Porque me mirabais mal? No. ¿Porque erais muy sabios? No. Pablo no está hablando ni de debilidad física, ni tampoco de miedo ni de temor al hombre.
Pablo habla de su propia actitud acerca de la predicación. Hermanos, Pablo está usando la misma expresión en Efesios 6:5, habla del temor y temblor. Lo utiliza muchas veces. Cuando está hablando de los esclavos, de la obediencia que tienen que tener a sus siervos terrenales, les dice que deben de servirles con temor y temblor. ¿Sí? Pero Pablo de lo que está hablando es de que cuando él fue a hablarles del Evangelio, lo hizo con una cierta ansiedad de desagradar a Dios, de no estar haciendo las cosas bien, de no estar dando la gloria debida a Dios. Pablo tenía miedo de darse más gloria a sí mismo que a Dios. Esa es la actitud necesaria para predicar desde el púlpito, para predicar a nuestros vecinos, a nuestros familiares incrédulos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? Pablo temía el peso de la responsabilidad que es ser un embajador de Cristo, un ministro del Evangelio, que no es cualquier cosa, que llevamos un mensaje de vida, un mensaje de salvación, pero en algunos casos, si es rechazado, también puede ser un mensaje de condenación. Así que Pablo tenía tan grande conciencia de esto. Mira, cuando Pablo escribe estas palabras, llevaba 20 años predicando el Evangelio. 20 años de experiencia como misionero, como apóstol a las naciones. Y aún así ves esta actitud humilde, ¿no? Y de hecho, fijaos que está en contraposición con los sofistas. Los sofistas, de los que hablábamos antes, estaban súper pagados de sí mismos. Llegaban ahí con su clámide o con su toga, se plantaban, había poses especiales, se ponían así, miraban, habían gestos especiales, eran unos teatreros. Y estaban muy pagados de sí mismos. Y se presentaban allí para impresionar. Y Pablo llegaría allí a lo mejor con su túnica sucia, igual con manchas de huevo frito y chorizo. No, esto es broma. Pero él llegaría allí con la túnica polvorienta del camino, a la primera sinagoga que encontraba en un pueblo. Oye, hoy es sábado. Llegaba para allí. Hermanos, vengo a hablaros del Mesías. Y todos se girarían y dirían, ¿qué dice este? Así nos podemos imaginar al apóstol Pablo. Un predicador, que su único interés era la gloria permanente de Dios y el poder que le daba Dios. Pablo mismo lo dijo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando habla de la predicación del Evangelio en 2 Corintios 14 dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Nosotros no valemos nada. En 2 Corintios 3 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En pocas palabras, Pablo se está llamando incompetente. Pensad en vuestro predicador favorito. Ya, haced así un ejercicio. De estos que vemos en YouTube o que hemos podido presenciar personalmente en alguna convención. ¿Sí? Inútiles. Todos inútiles. Todos unos incompetentes. Anda lo que estoy diciendo. Y se va a colgar en las redes. Todos unos incompetentes según el más grande apóstol que ha habido. Ahora, útiles y competentes en manos de un Dios todopoderoso. ¿Cómo cambian las cosas? El hombre es pequeño, Dios es grande. Dios no es eso que podemos manipular para utilizarlo y lanzarlo según nuestros intereses. La misma palabra teología a veces contiene una pequeña perversión. Parece que puedes poner a Dios sobre el tablero de operaciones y con un bisturí voy a estudiar a Dios. Vamos a ver. No. Dios es grande. Y si preguntas a todos y cada uno de estos grandes hombres a los que acabo de llamar incompetentes e inútiles, algunos los conozco, veremos qué pasa si ven este vídeo, van a estar de acuerdo. Van a estar de acuerdo porque la experiencia de todos aquí arriba o cuando estamos en una cena de Navidad con amigos o familiares incrédulos ha de ser esa, que somos unos incompetentes, pero Dios no lo es. Dios nos da la competencia para hablarles. Nuestra única esperanza en la predicación al final, hermanos, no está en nosotros, está en la gracia de Dios. Ni más ni menos. Y yo os pregunto, ¿tenemos esa actitud al predicar? ¿Somos muy lanzados? Venga, va, aquí. Vamos allá, venga, vamos con toda la caballería. Se van a enterar.
No, hermanos, no. Todos estamos a veces tentados a pensar que nuestra propia capacidad, nuestras habilidades, nuestro don de comunicación, nuestra preparación, nuestra comprensión del texto bíblico en su riqueza y profundidad, que todo esto nos ayuda a hacer el mensaje mucho más poderoso. No, 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 no. Todos podemos llegar a caer en esto, pero no funciona así. Nosotros no podemos coger y decir, mira, yo voy a hacer que entiendas. No podemos, porque nosotros no hacemos entender a nadie. Si creemos esto, necesitamos arrepentirnos. El mismo Juan Calvino dice, los que se inmiscuyen con confianza o que realizan el ministerio de la palabra con una mente fácil, como si estuvieran a la misma altura de la tarea en sí, son ignorantes tanto de sí mismos como de la tarea. Hermanos, cuando somos débiles, bueno, mejor dicho, siempre somos débiles. Entonces, cuando somos conscientes de esa debilidad y conforme a esa debilidad nos presentamos en el púlpito o hablamos a un compañero de trabajo acerca del Señor, entonces Dios está manifestando todo su poder. Él está ahí impulsando nuestra proclamación del Evangelio. Es Él quien habla, es Él quien cambia, es Él quien llama, es Él quien transforma, Él es el que justifica, Él es el que santifica, Él es el que en última instancia glorifica. Solo Él recibe la gloria en la predicación. Siéntelo así, porque es así. Como dice 2 Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Nosotros. El tesoro no somos nosotros, el tesoro es el Evangelio. Para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Así que para predicar en espíritu y poder debemos de depender de la gracia de Dios y no de nuestra capacidad personal. Y 5, confiar en el poder del Espíritu, no en un método o técnica humanos. Dice Pablo en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando Pablo dice mi palabra, se refiere a lo que está diciendo, al mensaje. Es como si dijera lo que digo, y cuando dice mi predicación, se refiere a la forma. O sea, Pablo está diciendo, ni lo que yo digo, ni como os lo digo, fue con palabras persuasivas, ¿sí? Como de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si hubiéramos sido corintios del primer siglo, en la ciudad de Corinto, y hubiéramos leído esto, ahora estaríamos de piedra. O de pasta de boniato, ahora que estamos en época de castañas y boniatos. Nos habríamos quedado alucinados. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque al final el objetivo de los sofistas, que tanto admiraban los corintios, era manifestar su propia gloria, su propia sabiduría, para persuadir a la gente. Pero esto es todo lo contrario de lo que acaba de decir Pablo, ¿os dais cuenta? Que me da igual la sabiduría humana, que me dan igual las escuelas, que me da igual la retórica, que me dan igual los títulos, que me da igual cuánto me conozcan. Que yo os vengo a hablar con demostración del Espíritu y de poder. Nada más. Y nada menos. Nada más y nada menos. Es más, Pablo usa una vez en todo el Nuevo Testamento la palabra demostración y es aquí. ¿Y qué es demostración? Es un término legal que tiene que ver con presentar evidencias y pruebas. Evidencias y pruebas. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos. El factor que impulsa la predicación no es nuestro propio poder, ni nuestra propia persuasión, ni nuestros argumentos, sino el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Así que pregúntate, cuando predico el Evangelio a otros, ¿en qué técnicas, en qué métodos confío? ¿Qué crees que persuada a la gente cuando predicas? ¿Qué crees? ¿Te sientes responsable de lo que dices y cómo lo dices para que la persona... Es que no he dicho lo que tenía que decir, por eso no ha recibido el Evangelio. Es que no le he citado esto. Es que me he olvidado de decirle lo de más allá. ¡Qué desastre! Llegas a casa y dices, soy un inútil. Sí, tienes razón, somos unos inútiles. Pero no depende de eso. Depende del Espíritu de Dios.
El mismo Spurgeon dice que se convirtió con el sermón más cutre que había oído en su vida. En una pequeña parroquia campestre con un predicador que no era ni el predicador titular, era un suplente. Y el Señor destruyó todos los ídolos de su corazón esa mañana, esa fría mañana, y lo llevó a los pies de la cruz. Así que tengamos mucho cuidadito con los gestos, con el uso que hacemos de la mirada, los silencios, eso que te quedas así mirando y... Los tengo, están ahí. El volumen de la voz, nuestra sonrisa, las miradas, todo predicado. Yo estoy haciendo todo eso, ¿no? Yo estoy haciendo todo lo que estoy diciendo, pero yo estoy predicando porque soy así, ¿bien? Pero el poder no está en esto, por entretenido que pueda resultar. O no, o estéis hasta el gorro, pero da igual. Compartí hace unos días un artículo en la página de Facebook de la iglesia que decía: el sermón no tiene por qué gustarte. Los sermones no están hechos para gustarte. Eso que sales de la iglesia y dices, ¿te gustó el sermón? Sí, no, o sea, el sermón no te tiene que gustar. Hombre, si te gusta mejor, si se hace corto y anima. Pero el sermón no es que guste o que no guste. Esto no es un show, esto no es un teatrillo de aficionados. No somos sofistas. El sermón es válido en base a si es palabra de Dios o no. Punto. Mejor que te guste. Pero quiero decir, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Está bien el artículo. El sermón no tiene por qué gustarte. Salvo que sea antibíblico. Entonces no nos va a gustar a ninguno. A ninguno. Así que de nuevo, cuidado con las largas horas de exégesis y de estudio, de idiomas originales, sintaxis, las ilustraciones, citas, o sea, todo lo que yo hago, ¿eh? Cuidado con eso. Tengamos cuidado, dice Martin Lloyd-Jones, cuidado porque podemos convertirnos fácilmente en pulpiteros antes que en predicadores. Y se inventó la palabra, pulpiteers. No somos profesionales de esto, somos predicadores del Evangelio. Y lo mismo ocurre cuando estemos hablando del Evangelio a otros. Así que, hermanos, todas las cosas que he dicho antes están bien. Claro que hay que estudiar el texto, claro que hay que hacer exégesis, claro que hay que meditar, claro que hay que buscar aplicaciones, claro que hay que ver qué han dicho otros hermanos, consultar otros comentarios. Es un arduo trabajo. Lleva muchas horas a la semana, pero la confianza no puede estar puesta en eso. Eso no necesariamente salva a nadie. No. Debe de estar, sí, pero no necesariamente salva a nadie. Dios, hermanos, no va a compartir su propia gloria con el número de horas de estudio que yo diga que dedico a un sermón. Dios no comparte su gloria conmigo en absoluto. Toda la gloria es de Dios. Y lo mismo cuando prediques el Evangelio, olvídate de ti. Así que, hermanos, ¿qué es exactamente predicar, ya para concluir? Predicar en demostración del Espíritu y de poder. Bueno, hay quien ve esto como una especie de unción, una experiencia especial, ¿no? En Efesios 5:18 se nos llama a estar llenos del Espíritu y hay quien dice que, bueno, yo tengo que pasar largas horas de oración, de rodillas, buscando la unción del Señor, buscando un empoderamiento especial, una habilitación divina para esta tarea de traer la predicación del Evangelio o de la palabra a la iglesia. Y si no tienes eso, no estás predicando con demostración del Espíritu y de poder. Hay quien dice esto. Tengo que buscar un poder especial para predicar. No cabe la menor duda de que el Espíritu Santo debe de estar ahora mismo aquí, en medio de este sermón, e impulsando todo lo que estoy enseñando. Creo que ninguno aquí lo va a dudar. Y la palabra es clara en cuanto a esto. Pero Pablo no está hablando de eso. No. El contexto nos está dejando claro que no. De hecho, el resto de este capítulo, y no lo vamos a leer por falta de tiempo, y perdonadme, sé que os estoy robando mucho tiempo, pero es importante. El resto del capítulo está dirigiendo permanentemente la atención de los corintios a la palabra inspirada. Que presten atención en la palabra, que se fijen en lo escrito.
que consideren las cosas que se han escrito, que acrecentemos nuestra comprensión de la palabra de Dios. Que es Dios quien revela la palabra, que es Dios quien nos ilumina. El punto de Pablo es que el poder del Espíritu es demostrado a través de la palabra de Dios. Por eso hemos leído hoy Hebreos, capítulo 4 y versículos 12 y 13. La palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué es así entonces? Porque, hermanos, cuando el poder está en la palabra de Dios, solo Dios recibe la gloria. Y no nosotros. No cambiemos su gloria por la nuestra. No anulemos el poder del mensaje de la cruz de Cristo. No lo hagamos. Pablo concluye todo esto que hemos considerado hoy, diciendo cuál es el propósito último de todo lo que hemos hablado. Y es para que vuestra fe, versículo 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nos elevamos nosotros y nuestras propias habilidades por encima de la gracia de Dios y confiamos más en los métodos humanos que en el poder del Espíritu Santo, entonces hacemos que la gente descanse en nuestra sabiduría o en la sabiduría de los hombres, pero no en el poder de Dios. Vivimos en una cultura muy parecida a la del Corinto del primer siglo. Que Dios nos ayude a seguir la verdadera filosofía, en este caso la de Pablo, y no la de los maestros de nuestro tiempo. Hay muchos, algunos muy elocuentes, algunos muy buenos, pero no hablan sabiduría de Dios. Hablan su propia sabiduría, la sabiduría de este mundo. Así que, hermanos, por último, prediquemos en el Espíritu. Centrémonos en el mensaje de Dios y su Hijo más que en la gloria personal. Dependamos de la gracia de Dios más que en nuestras habilidades. Confiemos en el poder del Espíritu a través de la palabra de Dios. Pero para eso, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Estudias la palabra de Dios? ¿Ves cómo la palabra puede servir para tu propia salvación y crecimiento en Cristo y para salvación de otros? ¿Lees con esa visión muchas veces? Esto me lo aplico a mí, pero ¿cómo puedo mostrar a Cristo? ¿Cómo puedo llevar a otros a Cristo por medio de este salmo, de este proverbio, de esta narración del Génesis? ¿Dónde está Cristo? ¿Qué me muestra de Él? ¿Qué me muestra de la salvación? Oremos por ello. Pidámosle al Señor. No seamos vagos ni perezosos. Luego no nos quejemos de que crees que has evangelizado, pero lo que le has hecho es hablar de tu experiencia de conversión. Tu experiencia de conversión no es el Evangelio. Tu experiencia de conversión es tu experiencia de conversión a través del Evangelio. Conoce el Evangelio, predica el Evangelio. En estos días, en estas Navidades, tantas reuniones que vamos a tener con familia, con amigos, la típica cena de empresa que todo el mundo acaba con la corbata en la cabeza, encima de la mesa con 4 copas de vino. Centrémonos. Son ocasiones preciosas para hablar de Cristo a la gente. Muchos jefes, muchos compañeros bajan la guardia. Prediquemos el Evangelio y confiemos en Dios. Y podemos ver grandes cosas en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en el vecindario, en la familia. Cosas que jamás pensamos que podrían ocurrir. Las podemos llegar a ver. Así que, hermanos, cuando prediquemos con estas cosas bien claras, estaremos proclamando a Cristo, como dice el apóstol Pablo, con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Vamos a orar. Señor, perdónanos, Padre, por todas las veces que hemos usado tu palabra con la confianza puesta en nosotros y en algo más que no sea tu palabra y tu Espíritu, Señor. Nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que tú nos des, por favor, a través de este pasaje, un recordatorio de cómo debemos acercarnos a tu palabra para predicar, a esa sagrada tarea de predicar y de evangelizar a otros. Señor, ninguno de nosotros se puede comparar con Pablo. No podemos, ni lo pretendemos, Señor. Sin embargo, él era consciente también de lo insuficiente que era su propia vida y habilidades, Señor. Que aceptemos nosotros también nuestras debilidades, Padre, nuestra fragilidad, Señor, que nos demos cuenta de que cuando reconocemos nuestra insuficiencia,
nos hacemos receptivos a la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, úsanos para edificar tu iglesia, para ver a gente ir a los pies de la cruz de Cristo, ver a gente ir a la fe, y también para que los creyentes crezcan y se cimenten en ti y en tu palabra, Señor. Te rogamos que hagas todo esto con demostración del Espíritu y de poder. Y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.